Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jamie Torres, soy abogada especialista en Derecho Administrativo y el día de hoy hablaremos un poco de cómo se pagan las incapacidades en Colombia. Recordemos que para ser beneficiarios del pago de una incapacidad debemos haber hecho una cotización mínima de 4 semanas. La incapacidad el día 1 y 2 estará a cargo del empleador, del día 3 al día 180 estará a cargo de la EPS. Dentro de este periodo, del 3 al 180, hay varias situaciones que tenemos que tener presentes. Una de ellas es que del día 3 al día 90, la EPS nos pagará este auxilio económico en un porcentaje equivalente al 66.6%. Y del día 91 al día 180, este porcentaje será del 50% del salario devengado. Recordemos que nunca el pago de este auxilio económico podrá ser inferior al salario mínimo. Dentro de este periodo de incapacidad del día 3 al día 180 debemos tener en cuenta lo siguiente. Entre el día 120 y el día 150, la EPS en compañía del médico tratante, la IPS y un grupo interdisciplinario tendrán que emitir un concepto de rehabilitación que puede ser favorable si los médicos encuentran que el paciente podría recuperarse, o desfavorable si evidentemente por las condiciones de salud del paciente este no va a mejorar, con el fin de que sea remitido este concepto al fondo de pensiones. Es muy importante que se emita este concepto de rehabilitación entre el día 120 y el día 150 y que este sea notificado al fondo de pensiones del paciente. ¿Para qué? Para que cuando se cumplan los 180 días de incapacidad, ya al día 181 sea el fondo de pensiones el que se encargue de realizar el pago por esta incapacidad. ¿Qué ocurre si la EPS no emitió el concepto de rehabilitación? Pues que la EPS deberá seguir asumiendo el pago del auxilio económico por estos días adicionales de incapacidad hasta tanto emita el concepto y este sea enviado al fondo de pensiones. Es algo que hay que tener muy presente para saber a quién le corresponde el pago de la incapacidad dependiendo el término en el que se encuentre. Del día 181 al día 540 se conoce el pago de esta incapacidad como subsidio por incapacidad y está a cargo del fondo de pensiones. En este caso, el fondo de pensiones empezará a hacer este pago de subsidio por incapacidad siempre y cuando la EPS haya cumplido con la realización del concepto de rehabilitación, sea este favorable o desfavorable. Pero tener muy presente que el fondo de pensiones únicamente se hará cargo del pago de este subsidio por incapacidad si la EPS cumplió con emitir este concepto de rehabilitación. En el entendido que la EPS hizo el concepto de rehabilitación, notificó al fondo de pensiones, este fondo de pensiones del día 181 al 540 hará los pagos, que igual corresponden al 50% del salario devengado, sin que este pueda ser inferior al salario mínimo. También tengamos en cuenta que en este momento el fondo de pensiones debe iniciar sí o sí el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, sin importar si el concepto de rehabilitación sea favorable o desfavorable. A partir del día 541 será la EPS la encargada de realizar estos pagos de incapacidad cuando exista un concepto de rehabilitación favorable en el que consta o se tiene la expectativa de que el paciente puede mejorar. También cuando hay enfermedades concomitantes a la enfermedad principal que originó las incapacidades o cuando el paciente aún no se ha recuperado totalmente siguiendo todos los protocolos, órdenes médicas y siguiendo todo el tratamiento que le dio su médico. En este caso, la EPS vuelve a hacer el pago de estas incapacidades al paciente. Tengamos presente que el sistema de salud, las EPS o las IPS, a veces cuentan con muchos trámites administrativos, para lo cual nosotros como pacientes o las personas que necesitamos que ellos nos presten nuestro servicio, debemos estar muy pendientes a las fechas, a los trámites, a que todas las autorizaciones, las incapacidades estén a tiempo, que si se vence una incapacidad, busquemos la manera de que todo esté en término para que no nos vayan a poner ningún tipo de problema en el pago de la incapacidad, ya que esta no tiene que tener ningún tipo de demora ni de dilación, sino debe ser pagada a tiempo. Para ello debemos estar pendientes de que la documentación esté radicada pues acorde la EPS o la IPS nos lo pida. De igual manera recordarles que en caso de que no se les pague la incapacidad, de que les pidan una documentación que no corresponde, que no les paguen los días que es o en porcentaje que es,
pues pueden hacer uso del derecho de petición ante la EPS o ante la entidad que le niega el pago de su incapacidad. También tienen el uso de las acciones constitucionales para proteger sus derechos fundamentales, ya que en esa situación de enfermedad pues tienen una protección especial.